He sido buzo de búsqueda y rescate durante 12 años. Vemos muchas cosas extrañas y desagradables, pero lo que vi la semana pasada me hace cuestionar tanto mi trabajo como la realidad. A pesar de todas las cosas que han sucedido, he decidido quedarme aquí. Para ser honesto, tenía la intención de irme lo antes posible después de mi último mensaje. Pero eso cambió cuando fui al funeral de Michael. Fue una experiencia agotadora. Tenía solo 22 años. Su novia lloró todo el tiempo y no pude evitar sentirme culpable cuando vi a sus jóvenes amigos llevando su ataúd a su lugar de descanso final. Su muerte nunca debería haber sucedido. Anoche tuve otra pesadilla. Esta fue la peor aún. Al igual que la última vez, esas manos se levantaron de la oscuridad y me agarraron, cubriendo mi boca y clavando mis brazos en la cama. Ese repugnante olor a pescado me revolvió el estómago y mis ojos comenzaron a llorar mientras luchaba contra ellos. Luego, 2 manos más se levantaron y mantuvieron los ojos abiertos. Vi con horror como una cara sobresalía del techo sobre mí. Era como la que había visto en el agua, todo verde y cubierto de musgo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro cuando reconocí los rasgos. Era Michael. ¿Por qué hiciste esto?, dijo, fluido negro frío goteando de su boca. Traté de responder, pero no pude pasar las manos que estaban cruzadas sobre mi cara. ¿Por qué? Michael siguió y siguió, su voz cada vez más ronca con cada consulta. Me quedé allí durante lo que parecieron horas mientras me miraba y preguntaba por qué. Le había hecho esto a él. Me desperté sudando frío y podría haber jurado que ese olor desagradable aún impregnaba mi habitación. Estoy empezando a pensar que todo es culpa mía. Debería haber hecho caso a las advertencias sobre Badwater. No creo que haya sido el primero en ir allí, pero fui el primero para ver la verdad y volver con vida. Badwater no solo es bien conocido entre los buceadores. Hay una variedad de leyendas locales sobre esa parte del río y, cuando lo recuerdo haber oído algo sobre manos que arrastraron a las personas a las profundidades del agua. Al crecer, los niños difundían rumores y cuentos populares sobre Badwater y el río en su conjunto. A medida que crecía, supuse que eran solo historias que los adultos habían inventado para mantenernos alejados de los rápidos peligrosos. Comencé a investigar la historia de nuestra ciudad. Las leyendas se remontan hasta donde se puede recordar e incluso los nativos contaban historias sobre el río, tratando con cierto temor y reverencia. Encontré una descripción inquietantemente familiar de un mito nativo sobre el río. Estaba en los archivos de la biblioteca como parte de la tesis de un profesor universitario local sobre el folclore metafórico. El mito cuenta la historia de un joven que vivía junto al río. Tenía todo lo que siempre quiso, una bella esposa, un hijo, abundantes cosechas y un lugar cálido para dormir. Sin embargo, todo eso cambió cuando fue vencido por una enfermedad terrible. Esa misma enfermedad se extendió a su esposa e hijo. Se recuperó, pero su familia no, y se quedó solo. Todavía tenía una cama tibia por la noche y cultivos saludables, pero cayó en una profunda depresión. Sin saber qué hacer consigo mismo, vagaría por la orilla del río durante horas, esperando en silencio que algún día cayera. Y dejarse llevar por sus problemas. Un día, mientras paseaba por la orilla del río, escuchó a su esposa e hijo llorando por él. Frenético, buscó en todas partes la fuente de las voces. Comenzaron a decirle que estaban viviendo felizmente en el río ahora. Su familia lo instó a sumergirse y unirse a ellos para que él también pudiera vivir felizmente. Sin pensarlo 2 veces, saltó solo para ahogarse, frío y solo. La persona que examinó ese mito creía que era una advertencia contra el deseo de cosas que hemos perdido y quedar atrapados en el pasado. Ahora sé que esto no es cierto. El mito es una historia real y advierte a las personas contra los peligros de las cosas que viven en el río. Al investigar más, descubrí que en realidad hay mucha historia nativa sobre el río.
Muchos de ellos son similares a la historia que les conté, pero hay otros que hacen que toda esta situación parezca mucho más complejo. Muchos de ellos hacen referencia a algún tipo de dios o espíritu que los nativos adoraban. Hay algunas traducciones diferentes, pero la más común que he visto es Rey Mos. Algunas historias se refieren para él como una personificación del río mismo, mientras que otros lo describen como un espíritu con el que la gente luchó. Sin embargo, un tema común es la existencia de una especie de pacto entre el rey Mos y los lugareños. Algunas historias hicieron que pareciera que sacrificaron personas para calmar su ira, mientras que otras describieron una situación en que lo dejarían solo a cambio de no dañar activamente a los humanos. No puedo evitar recordar el acuerdo que mencionaron Mus y los demás. ¿Podrían estar refiriéndose a un pacto similar a este? No sé acerca de todo este Rey Mos mito, pero después de todo lo que he visto, estoy casi dispuesto a creer cualquier cosa. Después de eso, tuve la idea de planear todas las desapariciones y muertes que ocurrieron en las últimas décadas. Lo que encontré fue bastante típico. La mayoría de los informes se distribuyeron uniformemente en las partes más peligrosas del río, así como en las áreas donde la mayoría de la gente solía reunirse. Sin embargo, noté una tendencia desconcertante. Los informes en los que no se recuperó ningún cuerpo ocurrieron casi exclusivamente en las áreas alrededor de Badwater, tan atrás como los informes. En esas áreas, un cuerpo solo se recuperó aproximadamente el 15% del tiempo. Esto se atribuyó comúnmente a la fuerte corriente allí que supuestamente los llevó demasiado lejos para ser encontrados. Pero ahora sé la verdad. Las manos atraparon a esas personas y las arrastraron hacia abajo para alimentarse. Sin embargo, y al hacer esto noté algo aún más intrigante. Estaba usando un par de mapas diferentes para trazar las desapariciones cuando me di cuenta de que había inconsistencias entre los dos. Curioso, miré algunos mapas más y vi aún más inconsistencias. Todos eran relativamente similares, aparte de algunos cambios debido a la desecación de los arroyos y la urbanización. Sin embargo, había un área profunda en el bosque al oeste de Badwater que no parecía coincidir con ninguno de los mapas. Algunos de ellos indicaban nada más que bosque allí, mientras que otros mostraban un pequeño lago. Algunos de los mapas más antiguos incluso representaban un sistema de cuevas. Utilicé Google Earth para mirar el área, pero ocurrió algo extraño. La imagen estaba increíblemente pixelada. Todo a su alrededor estaba claro, pero se volvió borroso tan pronto como cambié al área donde los mapas eran inconsistentes. Todavía era algo visible, pero tuve dificultades para discernir algo más que la cobertura de los árboles. Me sorprende que nunca haya estado allí antes. He pasado mucho tiempo deambulando por el bosque y de alguna manera nunca logré tropezar con ese lugar. Me voy para comprobarlo pronto. Creo que este secreto es más profundo que Mus y su tripulación. Hay más en esto y estoy decidido a resolverlo. Deséame suerte, y si no regreso. Bueno, solo deséame suerte. Suscríbase para obtener más contenido diario de Reddit. Presione el icono de la campana para recibir una notificación cuando se cargue un nuevo video. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.